120 años? ¿Qué pasará con el cambio climático? Esas son solo algunas de las preguntas que nos han planteado cientos de científicos que han llegado a Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha, recordando que el próximo año cumplimos 10 años. Soy Jessica Soto Huerta, quiero invitarlos a revivir estas exposiciones de cientos de científicos, investigadores, innovadores, premios Nobel que han participado en este encuentro que nació en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el legislador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de las distintas universidades de la Academia Chilena de Ciencias, además de la ciudadanía de los científicos que han participado en los distintos congresos futuros del mundo político, social y también público. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. El compromiso siempre ha sido acercar la ciencia y el conocimiento a todos los públicos, a toda la ciudadanía y a todos los rincones de nuestro país. Esta es una alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Nos pueden ver en Congreso Futuro en tu comuna en línea. Por supuesto, si quieren conocer más de Congreso Futuro, www.congresofuturo.cl. Nos pueden seguir también en las redes sociales a través de Twitter, Instagram y también Facebook. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles. Comenzamos este programa con Ana Olivarius y una charla ofrecida en el año 2019. Esta estadounidense, experta y licenciada en Ciencias Políticas, MBA de Yale, además doctora en Economía de la Universidad de Oxford, experta en ciberbullying, normativas de género y activista contra la pornografía no consensuada. Es una de las mujeres más influyentes para el feminismo contemporáneo. Nos vamos a quedar con ella, Ana Olivarius, esta charla de 2019. Presten atención. Detener el ciberacoso. Aquí está. Buenas tardes a todos. Está fuerte mi voz. Yo soy un abogado corporativo, litigante, feminista y un abogado de acoso sexual. Algunos de ustedes podrían quizás preguntarse qué es un abogado de acoso sexual y cómo llegó ahí. En 1974 yo fui un estudiante en la Universidad de Yale y hubo en el campus una violación de una mujer que fue estrangulada, y esto se discutió en la universidad porque cuando el estudiante, la mujer, fue a la policía para explicar lo que había ocurrido y para obtener justicia, la policía decía: pero espera, ¿tú conocías a esta persona? ¿Quién tuvo sexo contigo? ¿Cenaste con él y fuiste al cine y lo dejaste ir a tu pieza y después te estranguló y te violó? Entonces yo dije sí, pero la policía dijo, bueno, no lo hacemos nada porque en realidad no es una violación, quizás es un evento un poco confuso. No, dijo ella. Entonces yo traté de ayudarla y explicar a las personas por qué esto sería un crimen grave, debería ser eh, llevado a juicio, y este em, comportamiento se llamó la violación de cita. Y las personas decían, sí, en realidad ahora entendemos que incluso en amistades las mujeres pueden ser violadas. Y ya comenzó a ser un tema muy intrigante y todavía existe hoy en día. Después, cuando yo estaba en la Universidad de Yale, se me pidió la corporación de Yale, que es el cuerpo de gobierno que supervisa la universidad, y por favor me dijeron, haz un informe respecto de las mujeres en Yale, porque habían estado ahí solamente de 10 años y querían saber cómo se había ido la integración, cómo había funcionado, si era bueno tener mujeres en Yale. Entonces yo comencé un estudio y uno de los hallazgos era que había muchas mujeres en Yale en 1977 que tenían sexo con sus profesores, y eso se consideraba común. Entonces yo fui a la administración de Yale y presenté el informe y a nadie parecía importarle
era como la niña que había tenido esa violación de cita. Nadie le importaba. Decían, bueno, esas son como son las cosas, estos son hombres poderosos. Y dije, está bien, no te preocupes. Pero en vez de no preocuparnos, decidimos que sí había que hacer algo. Entonces yo organicé con 4 otras mujeres y un profesor hombre y pusimos un reclamo en el tribunal en Connecticut porque dijimos que este comportamiento, mujeres que iban al colegio o la universidad y o hombres que son acosados de forma sexual, eso está contra la ley. Entonces formulamos el término acoso sexual y dijimos que no era aceptable. Eso produjo mucha ansiedad. Presentamos el caso, recibió mucha atención en la prensa porque nadie había hecho esto antes y muchas personas realmente estaban infelices y en ese momento de poner un juicio a la Universidad de Yale, que es una universidad prestigiosa, que parecía algo que nadie debería hacer. Entonces yo tampoco quería hacerlo. Pero ¿cómo podíamos obtener justicia? Necesitamos el sistema legal. Entonces presentamos un juicio. ¿Y qué ocurrió conmigo? Recibí muchas amenazas. En ese momento yo tenía 20, 21 y yo creía en Yale como institución importante, pero también creo en la justicia. Entonces recibí una amenaza, una esposa de uno de los hombres que había acosado sexualmente. Y ella llegó a mí y me tenía control respecto de las cartas de recomendación y yo te voy a destruir si no bajas esta queja. En ese momento yo estaba postulando a la Facultad de Derecho de Yale y Harvard y yo pensé, bueno, mi vida ha terminado, pero yo dije no y comencé a luchar. E incluso Yale mismo comenzaba a decir a las personas hace 40 años atrás que yo era lesbiana y por eso yo estaba presentando este juicio. Hace 40 años atrás que alguien le llamaba a otra persona lesbiana no era un cumplido, lo mantenía como es calumnia. Ni en ese momento y ni antes yo era lesbiana, aunque sea una muy buena opción de vida, pero yo también estaban diciendo las personas que yo estaba fracasando en Yale, mientras yo era la mejor en mi clase y muchas mujeres querían tener esta beca y yo llegué a Harvard, yo gané una beca. Entonces para mí era muy duro darme cuenta que esta institución tan noble podía jugar un juego tan sucio respecto de algo que para mí parecía muy importante. No queremos una manera de que este tipo de conducta ocurra en la universidad. También recibí tesis en mi correo y amenazas de muerte desde el contexto porque este es el abuso que es posible y el abuso ocurrió mucho porque era anónimo. Y lo que hemos aprendido, lo que hacen las personas en forma anónimamente, muchas veces no lo harían si supieran que otras personas esto Marcelo, realmente Marcelo averiguarían está que lo estaban sobremodulado. haciendo. Entonces, la Corte finalmente dijo que teníamos derecho y que teníamos razón y que la universidad, si no paraba el acoso sexual, era contra la ley. Entonces, esta es la primera sentencia en Estados Unidos y ahora una ley se basó en esto en el resto del mundo. Ahora, en 2015 estoy practicando derecho y el internet sigue y yo estoy en Estados Unidos, en mucha parte del mundo y vemos aquí el crecimiento de venganza con pornografía, vemos imágenes de mujeres generalmente desnudas que las ponen en internet y son divulgadas sin su permiso a otra persona. Entonces pensamos, tenemos que hacer algo. Y nuevamente, cuando comenzamos inicialmente, las personas decían, bueno, es el error de las mujeres. Si ellas les pasan estas fotos a hombres, no es la culpa de los hombres que las sacan. Y entonces, esta es la culpa de las mujeres. Nosotros dijimos que no. Y después, en el Reino Unido pasó una ley que si en este momento si pones fotos en desnudo sin el consentimiento de la persona y la pones en internet, eso es ilegal. Tenemos cientos de personas en prisión por hacer esto y la mayoría son hombres, sí, por supuesto, diría uno, pero también hay mujeres que lo han hecho y también están en prisión ahora en Inglaterra.
Esto es el abuso en línea y cyberbullying usando las capacidades electrónicas para acosar y muchas veces acompañado con amenazas. El bullying en línea podría ser muy em, miedoso y también puede matar. Yo recibí un llamado un día de una mujer en Kansas. Ella estaba muy triste. Tenía una hija de 14 años y había llegado hace unas semanas atrás. Mamá, es el viernes, yo quiero ir con mi hija, con mi amiga Victoria y quiero salir y pasarlo bien. Si no llego a la casa, estoy en la casa de Victoria. Victoria dijo que iba a salir con Sally y si ella no llegaba a la casa, iba a estar en la casa de Sally. Ellas dos salen y se juntan con muchos amigos, 20 personas, hombres y mujeres, quizás debería decir niños y niñas, porque tienen 14 años y van a la casa donde hay unos padres que están arriba, que tienen una fiesta y mandan a los niños hacia abajo y tiene 14 años y con trago y los niños y las niñas empiezan a tomar y sale también y ella toma mucho y después se desmaya. Está con amigos, con son niños con quienes se crió, se quieren. Entonces ellos decidieron que podría ser entretenido sacarles la ropa y ponen botellas en su vagina y sacan teléfonos y filman esto, graban esto. El día siguiente sale y se despierta, dice a Victoria, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi ropa? No sé qué ocurrió. Y Victoria le dice, no te preocupes, no pasó nada. Y van a la casa y en el fin de semana sale y no recibe mensajes de nadie, domingo nada, y el lunes se va a la casa y las personas realmente no hablan con ella, lo que es muy extraño, y el martes y el miércoles ella recibe la información, el video que ha estado pasando por el colegio de su humillación total. Ella va a la casa a las 3 de la tarde, tiene una madre que está en la casa, la mamá está haciendo brownies y ella dice, Sally, ¿cómo estuvo tu día? Y ella Sally dice, mamá, no era un buen día. Y Sally va arriba y 20 minutos después la mamá la encuentra con los brownies y encuentra a su hija que se ha suicidado. Ella tenía 14 años. Había otra mujer muy famosa que se llamaba Greta Main, que había ganado un premio muy importante y está recibiendo mensajes en correo electrónico que había personas que le van a matar y hacen cosas peores y dicen que van a cortar sus pezones, que van a tomar un palo y lo van a meter en su vagina delante de sus hijos, van a cortar cosas inimaginables que le cuentan. Es una mujer fuerte, pero conocida en la sociedad, muchas personas quizás la conocen. Ella me llama y ¿qué voy a hacer? Contratamos un hackeador ético y él vuelve y dice que la persona que lo hizo era supuestamente su amiga, otra mujer, dos casas más allá en esa facultad de Derecho. Y ella va y Clara le dice, está en la oficina y mira a la profesora y le dice, ¿por qué? Ni siquiera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Y por qué? Y la señora se pone a reír y Clara dice, ¿por qué? Y ahí dice, no sé por qué lo hice. Recibí un llamado que hizo esta Clara y ahora a ella le hacen bullying por internet. Tomás estaba mandó imágenes a Víctor. Víctor era su pareja y Víctor mandó imágenes desnudo a Tomás, pero la relación no resultó. Entonces Víctor decidió que estaba enojado y que era justo, entonces puso las fotos de Tomás desnudo en internet, pero también puso una característica identificada de Tomás, no solamente su nombre, pero también su dirección y sus detalles de contacto en internet y información, su teléfono, a sus amigos, a sus colegas, a sus familias. La familia de Tomás ya no le habla, ya no lo quieren conocer. Tomás perdió su trabajo y está en una profunda depresión y está en una clínica psiquiátrica. Ahora dice que la vida como la conoció terminó, la vida que amó se fue.
Uno de cada, una de cada 8 personas, Faker dice, han recibido pornografía en Facebook sin permiso. Uno de cada 3 personas han recibido amenazas en línea. Si personas que tienen un nombre de usuario femenino tienen 25 veces más que los hombres, amenazas porque los hombres. ¿Cómo hacemos el Internet seguro? ¿Cómo podemos parar este problema pero mantener la libertad en el Internet que valoramos? No puede decir, bueno, cuando vas a la policía, siempre dicen, sale del Internet, no lo usan, pero para la mayoría de nosotros ya no podemos, porque ganamos nuestra vida en el Internet y podemos salir del Internet. Entonces, la solución uno es, si eres acosado, algo terrible, o, por ejemplo, si degradas a una persona, tenemos que pasar a través de la anonimidad y averiguar quién eres si haces esto. Tenemos que introducir y imponer leyes criminales o penales y civiles para evitar y parar acoso en línea, amenazas y bullying, como también esa ley de porno que yo logré que pasara en Inglaterra. Tenemos que crear una policías ciber y también cortes en línea, tribunales en línea. Hace 100 años atrás, la FBI fue formada en los Estados Unidos porque hay nuevas cosas, hay nuevas tecnologías que se llaman autos y teléfonos, y los Estados individuos se daban cuenta que no podían combatir crimen. Entonces el gobierno de Estados Unidos decidió crear una nueva agencia, FBI, para manejar ese crimen. Ahora estamos 100 años más allá, necesitamos un FBI ciber en realidad. Y aquí estamos. Y con estas agencias ciber que necesitan presupuestos grandes y tienen que coordinar con otros países para trabajar en conjunto, el tiempo de prisión y sanciones financieras deben ser aplicadas. También normas en línea en las universidades, incluso en prisiones, porque esa persona tiene que aprender también mejor cómo portarse en las comunidades. Las personas que son sentenciados por crímenes deben ser publicados. Tenemos que hacer que sea no cool. La persona que es cool realmente no haría estas personas, y abrir la discusión respecto del abuso en línea, y se tienen que crear grupos de apoyo, porque muchas personas han sido heridas así. Y tenemos que proteger también a las personas contra juegos de videos muy violentos. Muchos juegos de video están llenos de imágenes de mujeres que son violadas y abusadas. Y el abuso en línea debe ser un tema de los hombres, y los hombres tienen que decir, esto ya no lo vamos a aceptar. La plataforma de Internet como Google, todas esas también tienen que ser reguladas. En este momento ya son reguladas, es obligatorio, y también hay leyes federales en la mayoría de los países. Dicen que la pornografía de niños no pueden estar publicados, y Facebook y Google, por ejemplo, tienen que cumplir inmediatamente, si no van a sufrir consecuencias. Y también tiene que ser fácil para víctimas cuando se encuentran con sus imágenes que son abusadas en línea, deben tener el poder de parar solos ellas, y no pueden esperar semanas. Y también tiene que haber sanciones rápidas para plataformas en línea que no cumplen o ayudan a bajar estos problemas. La noticia falsa tiene que ser identificada e eliminada del Internet. Y voy a terminar con humor, porque cualquier cambio social siempre va a ser mucho más fácil si hay humor. Las víctimas son personas que conocemos, nuestras hijas. Y yo tenía 2 hijas que fueran víctimas de esto. Voy a contarles una historia muy corta. Yo tenía 2 hijas que fueran a la universidad a Yale al mismo tiempo. Muy eran bien lindas y entretenidas, una un poco más pechugona que otra. Hay una plataforma de página web que comenzó, y algunos hombres piensan que es una buena idea y lo llaman el campus jugoso. Y un campus jugoso es una plataforma donde pueden las personas poner preguntas para la comunidad de universidad en Yale que pueden ser discutidas de forma privada. Entonces la pregunta que es publicada por uno de los hombres, ¿quién es la palabra que usan? ¿Quién es
hija más culiable de la mía. Entonces una dice ya la más pechugona, la otra con no tan pechugona, un pelo largo, la otra un pelo corto, y comienza una discusión que es tan intensa que la universidad se involucra y mis hijas llaman y se sienten muy humilladas y se sienten degradadas y están súper tristes y son mujeres fuertes, pero son sido analizadas y diseccionadas como si fueran trozos de carne y fue horrible. Y dice, mamá, puedes mandar una carta, puedes presentar un juicio, sí, lo puedo hacer, pero esto no va a parar el problema que existe hoy en ese momento. Entonces llegan con una idea, se unen con muchos de sus amigos em, hombres y se ponen en el sitio de internet, entonces ponen em, comentarios en ese sitio que dice quién es más culiable, imponen comentarios de mujeres y lo llenan tanto, entonces la página web se echa a perder porque hay tantos comentarios, entonces mandan después un entonces las mujeres dicen tenemos el derecho de hacer lo que queremos, dicen los que crearon la página web. Entonces, mis hijas y sus amigas siguen poniendo comentarios. Mis hijas todavía se acuerdan de esto y lo humillante que fue. Ahora tienen un sentido de humor de esto, pero los hombres que organizaron esta página web trabajan ahora en Facebook a un nivel muy alto. Yo espero que realmente aprendí algo respecto de respeto antes de entrar a Facebook y espero que aplica esa lección respecto del respeto en Facebook. Gracias por invitarme a hablar. Es un área donde las contribuciones son muy importantes y espero que en conjunto podamos parar ese tipo de problemas de manera justa y buena. Muchas gracias. Ahí estaba la charla ofrecida por Ana Olivarios en 2019, Detener el ciberacoso, esta abogada que propone crear policías cibernéticos con el fin de acabar con el acoso contra mujeres en Internet. Junto a ella y esta charla ofrecida en 2019, concluimos este primer bloque de este especial Congreso Futuro, revisando los futuros posibles que nos han planteado científicos, investigadores, premios Nobel y muchos expertos que han llegado hasta Congreso Futuro desde el año 2011 para plantearnos diferentes temáticas, ideas, investigaciones, preguntas y respuestas sobre el futuro que ya se nos avecina. Hacemos un breve alto, ya volvemos con más de este especial Congreso Futuro. No se vayan. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también si quieren conocer más de lo que hacemos, www.congresofuturo.cl. Nos quedamos con una exposición ofrecida en el año 2019 por Clive Oppenheimer. Él es doctor en vulcanología de la Open University, además profesor en vulcanología. Sus líneas de investigación se centran en los procesos y también peligros volcánicos. Además, sus colaboraciones buscan crear nexos entre las ciencias naturales, las artes y, por supuesto, las humanidades. Hizo la película Into the Inferno, disponible en Netflix 2016, y señaló en la exposición ofrecida en Congreso Futuro que Chile es un paraíso para un vulcanólogo. Nos quedamos entonces con Clive Oppenheimer y esta exposición ofrecida en 2019, Riesgos volcánicos y manejo de la incertidumbre. Aquí está. Muchas gracias y buenas tardes. I'm delighted to come to Santiago estar en and Santiago to y de talk to you this hablarle afternoon esta tarde about acerca de volcanoes. volcanes, pero en particular voy a abordar la incertidumbre y cómo tenemos que abordar eso cuando queremos proteger las poblaciones de erupciones. Para comenzar, solo voy a contarles, estudié en Chile mi doctorado muchos años atrás, en dos lugares, en el volcán Lascar, en el Lonquimay, en Temuco. Así que es muy bueno volver. La erupción de Krakatoa en 1883 es una de las erupciones más conocidas. Fue muy violenta y generó un terrible tsunami
de que cobró la vida de 36.000 personas. Y ven un dibujo de la erupción en el lado izquierdo. Por el lado derecho hay una imagen de un paper publicado unos años atrás que muestra una simulación computacional de un tsunami de Krakatoa. Y los colores muestran la altura de las olas mientras llegaban a la costa de Java y Sumatra. Y este paper casi exactamente predijo lo que ocurrió el mes pasado, antes de la Navidad, cuando cientos de personas fueron o murieron por un tsunami. Esto muestra que la ciencia no es suficiente para proteger a la gente, tenemos que hacer más que eso. Esto es una imagen tomada que muestra la destrucción causada por el tsunami el mes pasado. Otro de los fenómenos muy mortales que nos encontramos con volcanes se sabe como flujo piroclástico. Y ven el flujo piroplástico aquí en Japón en el 91, generado del colapso del domo de lava en la cumbre del volcán. Y está corriendo por el valle, tiene grandes bloques adentro, está a una temperatura de cientos grados. Y 40 personas fueron o murieron mientras este fenómeno pasó por el valle. Y fue un flujo piroplástico que destruyó esta villa en Guatemala el año pasado, en junio. Nuevamente muchos cientos de personas perdieron la vida. Este volcán había estado activo frecuentemente durante la última década. Era un volcán bien estudiado. Había mucho monitoreo y a pesar de eso ocurrió una tragedia. ¿Cómo mejoramos entonces? Y en particular, algo para pensar en. Imagínense que ustedes son el director de un observatorio de volcanes y el volcán que ustedes están observando entra en erupción. ¿Cómo deciden cuándo es el momento de evacuar de decenas de miles de personas o cientos de miles de personas? ¿Qué evidencia podemos utilizar para llegar a esa conclusión? El hombre al lado derecho es alguien que sí tuvo que tomar esa decisión en Indonesia. Y vamos a volver a su contribución después. Uno de los problemas que tenemos es manejar riesgo volcánico. La ciencia solo nos llega hasta cierto punto. Podemos caracterizar los peligros volcánicos y hay distintos tipos. Hemos visto flujo piroclástico, tsunami, nubes de ceniza, pueden afectar la aviación, pueden también disrumpir agricultura cuando cae la ceniza. Así que esto ya es una complejidad. Volcanes no solo hacen una cosa, presentan distintos peligros. Podemos caracterizarlos, podemos monitorear volcanes, pero ¿cómo usamos esa información para informar tomadores de decisiones para tomar esa llamada grande, si evacuar una ciudad, por ejemplo, de decenas o cientos de miles de personas? Y entre la ciencia y la decisión tenemos la sociedad. Y la sociedad varía de un lugar a otro. Otras sociedades son más tolerantes al riesgo que otras. Y tenemos que poder comunicar efectivamente a la sociedad para permitirles entender el riesgo y de poder actuar de acuerdo cuando las autoridades, cuando los científicos creen que es el momento para tomar esa decisión. La brecha entre lo izquierdo y lo derecho es la brecha de manejo de riesgo y tenemos que encontrar formas de crear puentes cuando pensamos en cómo manejar el riesgo. Otro tipo de incertidumbre que tenemos cuando tratamos de tomar decisiones es tenemos conocimiento incompleto de los volcanes. Esto es la erupción de Chaitén en el sur de Chile en el 2008. Este volcán no estaba en nuestro radar científico de ninguna manera. Nadie había pensado que esto podía ser un volcán activo. No había entrado en erupción durante la historia de la humanidad y no era una prioridad. Y sin embargo, fue responsable de una de las erupciones más grandes en la última década. Este tipo de incertidumbre yo lo llamo incertidumbre epistémico. Es incertidumbre que podemos reducir con nuevos estudios, monitoreando, tomando información. Otro tipo de incertidumbre que llamamos incertidumbre aleatoria expresa el azar
de muchos fenómenos naturales. Les muestro aquí algunos lava en erupción en un volcán en Vanuatu. Para imaginarse que para entender estos procesos, para poder modelar la física del flujo de lava que tiene 3 fases, tiene cristales, tiene líquido y tiene burbujas de gas. Hay tanto de azar a procesos volcánicos y este tipo de incertidumbre no podemos reducirla, pero tenemos que de alguna forma dar cuenta de ello cuando queremos evaluar el riesgo. Una forma que podemos hacer esto es hacer evaluaciones de probabilidad en vez de determinación. Aquí hay un volcán en Guadalupe que entró en erupción en el 76 que ilustra otro problema en vulcanología. Este volcán comenzó a rugir. Los monitores sísmicos detectaron temblores, hubo pequeñas explosiones en la cumbre y las autoridades llamaron a evacuar 80.000 personas. Es una gran disrupción en la vida de las personas. Ya no están participando en la economía. Al final no hubo una gran erupción. Hubo mucha recriminación en Francia entre científicos y las autoridades y esto tuvo un impacto muy dañino en la economía. El problema es que globalmente quizás 10 a 20% de los casos de volcanes que monitoreamos terminan en una erupción. ¿Cómo decimos, por lo tanto, si un volcán que está rugiendo sí va a entrar en erupción? Este gráfico ilustra datos de terremotos recolectados en la isla de Montserrat en el Caribe. Este volcán apareció en 1995 por primera vez en la historia y hasta hoy está en actividad, aún el volcán se está deformando. Y en los paneles verdes y rosados ven fases de actividad del volcán. En rosado ven fases donde el volcán estaba entrando en erupción. Lava estaba saliendo de la cumbre, produjo flujos de lodo y piroplástico, pero después se detuvo. Y después comenzó de nuevo, y después se detuvo, y comenzó de nuevo. Esta es una situación muy difícil para manejo de riesgo. No solo por esa escala de tiempo, hay muchos cambios en las autoridades políticas. Cambió el gobernador, cambió el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Montserrat también cambió. Esta escala de tiempo es difícil, por lo tanto, para generar una política más consistente. Y como vimos en el caso de Montserrat, muchos otros volcanes, catástrofe muchas veces llega después que la población se ha hecho inmune del riesgo o complacientes. Imagínense teniendo que vivir en un centro de evacuación o una iglesia, una mosquita, cuando ves tu casa y tu tierra está intacto y el volcán solo está rugiendo un poco. Y lo que vemos en este gráfico es el número de muertes por erupción de volcanes en el último siglo contra el tiempo desde el inicio de la erupción a cuando ocurrió la muerte. Ven, tempranamente, en la escala de tiempo de horas, hay una alza en muertes. Y esto representa volcanes que repentinamente entraron en erupción no pudieron sacar las personas. Pero hay una alza incluso mayor en la curva cuando las muertes, la fase más mortal de la erupción ocurre meses, incluso años después de la erupción. Esto es porque la gente volvió a sus tierras y después fueron golpeados por un evento mayor. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo abordamos la incertidumbre con los volcanes? Lo primero es estudiar la geología del volcán. Esto es una secuencia de ceniza y tierra en un volcán en Tenerife, en las Tierras Canarias. Geólogos pueden interpretar estos yacimientos, fecharlos e identificar erupciones grandes y pequeñas que ocurrieron en el pasado. Y esto nos puede dar una orientación y para pensar futuros escenarios que puede tener ese volcán. Con esos datos podemos correr modelos entendiendo la física de los procesos de volcanes. El ejemplo que muestro aquí es para el volcán Vesubio en Italia.
cerca de Nápoles. Y el escenario utilizado en el modelo es de la erupción grande del Vesubio, que ocurrió en el 1631. Y ven esta imagen que incluso muestra el flujo piroplástico que llega a la costa. Y muchas miles de personas murieron durante esta erupción. Al estudiar los depósitos o los yacimientos podemos calcular el tamaño de las partículas de ceniza. Podemos correr un modelo y lo tiramos a la atmósfera, toda esta ceniza, tal como si fuera una erupción volcánica, y después dejar una corriente de aire de simulación lleve esa ceniza por la atmósfera. Y por eso, con esa matemática, ayuda a calcular esas partículas en la atmósfera. Podemos correr este modelo y el modelo simula dónde va a caer la ceniza en el suelo. Tenemos modelos de peligro. Podemos convertir eso a un modelo de riesgo pensando en cuánta ceniza necesitamos acumular en los techos de las casas para causar daño estructural. Esto es una forma de tomar geología y entender la física del proceso volcánico y de probar un escenario de qué es lo que podría pasar en el futuro. Podemos también monitorear volcanes. Este es mi volcán favorito en la Antártida, el monte Erebus. Y pueden ver distintos equipos de monitoreo que tenemos puestos ahí. Ayer, de hecho, estuve en el observatorio del Andes del Sur y visité este extraordinario lugar en Temuco. Está monitoreando todos los volcanes de Chile y, como saben, son muchos volcanes en este centro. Y todas esas pantallas son todas pantallas de computador con datos en vivo de emisiones de gas sísmico, cambios de forma del volcán. Este es parte de la evaluación de a corto plazo que se hace, y esto es vital si quieren detectar la ciencia del volcán o que un volcán se está despertando y se está volviendo más peligroso. Quiero darle un ejemplo de cómo datos de monitoreo se usan. Y si recuerdan el hombre de Indonesia que les mostré antes, Sirono, este fue la crisis del que fue responsable la erupción de Merapi. Merapi es un volcán muy poblado. Ven esta foto de noche. Y la línea de tiempo que les voy a mostrar en el lado izquierdo muestra el número de parámetros de monitoreo que tiene distintos tipos o datos de temblores. Y pasamos por el tiempo. Actualmente estamos al comienzo de septiembre de 2010. Y pueden ver que a mediados de septiembre la actividad sísmica está acumulándose. Los científicos ya están mirando esto, pero el volcán está a nivel 1 de alerta hasta ahora. Este es el nivel más bajo de alerta para el volcán. Pero cosas empiezan a acelerar y elevan el nivel de alerta a número 2. Incrementa más y ahora pueden ver que la tendencia de actividad sísmica se está volviendo exponencial. Ahora los científicos se están preocupando acerca de qué es lo que está pasando con este volcán y pasan a nivel 3, que significa que una erupción es muy posible. En este punto evacúan una zona en un radio 10 kilómetros alrededor de la cumbre. Desafortunadamente, alguna gente se negó a salir y 14 murieron en este pueblo. Si avanzamos en el tiempo, la región sombreada del gráfico muestra un nuevo tipo de señal sísmica llamado un temblor, donde el volcán está temblando continuamente. Esta es una señal muy importante porque sugiere que la lava está viajando hacia la superficie. Y la zona de evacuación se extiende a 15 kilómetros de radio. Y después, mientras cosas empiezan a incrementarse más, se extendió a 20 kilómetros. No a tiempo, 360 personas fueron atrapadas, pero como resultado de la evacuación, 10 a 20 mil vidas fueron salvadas. Gracias al monitoreo y gracias a su aplicación en alertar a la población y sacarlos de peligro. 400.000 personas evacuaron de esta región.
Pero la ciencia solo nos lleva hasta cierto punto, como dije antes. Tenemos que poder comunicar nuestro conocimiento de los volcanes, como también nuestra incertidumbre acerca del volcanismo y nuestra incertidumbre para interpretar los datos de monitoreo. Tenemos que comunicar a esto a la población. Y estas imágenes muestran algunas de las iniciativas con volcanes en los Andes. Y pueden ver los esfuerzos de los científicos chilenos. Van a las comunidades para juntarse con profesores, para explicar a niños, para explicar a los guías en Villarrica sobre qué pueden hacer, como también la incertidumbre que nosotros tenemos. No siempre lo vamos a apuntar o acertar. Me gustaría terminar con esta cita del científico Ward Beck. Cuando nos enfrentamos con riesgos grandes, podemos tomar dos tipos de decisiones. Podemos paralizarnos de miedo acerca del riesgo o podemos ver estos riesgos como dándonos espacio para tomar acción. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer de estar aquí hoy día. El tema de este congreso es la especie que queremos ser o volver a ser. Y para pensar en ese tema tenemos que primero darnos cuenta de dos cosas respecto de la especie que ya somos. La primera es que nosotros humanos somos animales sociales. Nuestra ventaja inicial sobre otros animales venía de nuestra capacidad de trabajar en forma efectiva, en conjunto, en grupos, y casi todo lo que hemos logrado desde ese momento está basado en esa capacidad de trabajar en junto. Todo lo que viene de la invención o el invento de la escritura o hacer esas sándwiches de pavo que yo tengo muchas veces por el almuerzo. Todas esas cosas no fueron hechas por individuos simples que trabajaron solo, pero por grupos de personas que trabajan en conjunto en el tiempo y en el espacio. Ahora, estos grupos, una buena palabra para estos son supermentes, que los trato de definir como grupos de individuos trabajando en conjunto, actuando en conjunto en maneras que parecen ser inteligentes. Hay muchos ejemplos de estos supermentes en nuestro alrededor. Por ejemplo, cada compañía, cada organización que conoce incluye una supermente jerárquica. Cada democracia es una supermente donde se toman decisiones en grupo mediante votación. Cada mercado es una supermente. Muchas de las importantes decisiones en el mundo son tomadas en supermentes de mercado, donde la decisión del grupo es una combinación de muchos diferentes acuerdos individuales hechos entre compradores y vendedores. Otro tipo importante de supermentes es comunicación, donde las decisiones de grupo se hacen a través de un consenso informal basado en normas y reputaciones compartidas. En estos cuatro tipos de supermentes, las personas deben cooperar de alguna manera. Pero cuando no hay cooperación entre los miembros del grupo, tenemos el quinto tipo de supermente que yo llamo ecosistemas. En ecosistemas, las decisiones de grupo son hechas por la ley de la jungla. Quien tiene mayor poder recibe lo que quiere y mediante la supervisión de la más fuerte. Estas supermentes están alrededor de nosotros y manejan nuestro mundo. Algunos de estos son muy inteligentes, otras son bastante estúpidas. Algunas de estas supermentes hacen cosas que nos gustan y en algunos casos las supermentes son malas. Pero si nos gustan o no, si queremos lograr lo que sea, necesitamos influenciar o trabajar con alguna combinación de estas supermentes.
Lo segundo que tenemos que darnos cuenta respecto de la especie que ya somos es que somos animales que usamos herramientas y quizás las nuevas herramientas más importantes que tenemos hoy en día son los computadores. Algunas personas se preocupan que estos computadores quizás van a sacar todos nuestros empleos o van a manejar y controlar el mundo. Yo creo que ambas preocupaciones son muy exageradas. Yo creo que dedicamos demasiado tiempo pensando en las personas o computadores y no suficiente tiempo pensando en personas y computadores. Tenemos que dedicar menos tiempo, por ejemplo, pensando en cuántos empleos los computadores van a sacar de las personas y van a sustituir a las personas y pensar más en qué podemos hacer las personas y los computadores en conjunto, lo que no se podría hacer nunca antes. Ahora, una de las cosas más importantes que podemos hacer de esta manera incluye el uso de computadores para ayudar a personas a trabajar en conjunto. Podemos pensar, por ejemplo, en Wikipedia, donde miles de personas en el mundo entero han creado la enciclopedia más grande en el planeta que el planeta alguna vez haya conocido. Aquí es un ejemplo menos conocido. Pensemos en el proyecto Polymath, donde miles de matemáticos o docenas de matemáticos en el mundo, incluyendo profesores famosos de matemática y profesores de colegio, estas personas nunca se habían conocido antes y trabajan en línea, en conjunto, para comprobar algunas teorías matemáticas nunca habían sido probadas antes. Ahora, estos son ejemplos de usar computadores para ayudar que las supermentes sean más inteligentes, pero también los computadores pueden hacer que las supermentes sean más estúpidas. Por ejemplo, cuando la noticia falsa influencia a los votadores en una democracia, eso hace que la democracia sea más tonta. Pero si los usamos en forma sabia, estos computadores tienen el potencial de hacer que nuestras supermentes sean más inteligentes y mejor capaces de solucionar nuestros problemas que alguna vez antes. ¿Podemos recibir preguntas? ¿Sí? Disculpen, yo no puedo escuchar la pregunta sin el micrófono. ¿Cuál es el espacio entre el computador y el libro? ¿Esa es la pregunta? Hombre es un hombre, pero ¿qué piensa de Dios? Jesús. Yo creo que los valores que tenemos como individuos son muy importantes en la determinación cómo trabajamos en conjunto con otros individuos y cómo trabajamos con computadores. Yo creo que para muchas personas la mejor manera de pensar en esto es en términos de una relación con un Dios. Por lo tanto, yo creo que no es irrelevante a lo que estoy hablando. Para continuar, yo creo que una de las preguntas más importantes que podemos hacernos respecto del tipo de especie que queremos ser es la siguiente. ¿Cómo pueden las personas y los computadores ser conectados para que en forma colectiva actúen en forma más inteligente que cualquier persona, grupo o computador haya hecho antes? Es una pregunta muy difícil, muy dura, muy complicada, pero lo que puede hacer más fácil responder a esta pregunta es entender la diferencia entre dos tipos de inteligencia. La primera es la inteligencia especializada, la capacidad de lograr objetivos específicos en ambientes dados. La siguiente es inteligencia general, la capacidad de lograr un amplio rango de objetivos en un amplio rango de situaciones. Ahora, aquí hay algo que muchas personas no saben. Incluso los computadores más avanzados en el mundo hoy día pueden solo tener inteligencia especializada. El programa IBM Watson, por ejemplo, que
ganó contra los jugadores los mejores en Jeopardy. El programa que lo conozco de la persona que lideró este desarrollo no podía ni siquiera jugar tic-tac-toe y ni siquiera ajedrez. Y tenía solamente tipos muy especializados de inteligencia. Al mismo tiempo, los humanos tienen inteligencia mucho más general que los programas de inteligencia artificial más avanzadas hoy día. Incluso un niño de 5 años, un niño humano, puede tener una conversación con sentido respecto de un amplio rango de temas que cualquier computador hoy en día. Ese es el estado del arte hoy día. Y una pregunta obvia sería, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo tendremos computadores que tienen tanta inteligencia general artificial como las personas? Cuando esta pregunta es una que ya se ha hecho desde el principio del campo de la inteligencia artificial, desde los años 50, y la respuesta típica, promedio, que se recibe cuando se hace una encuesta, cuando se le hace la pregunta a las personas, es que tendremos una inteligencia artificial a nivel humano en unos 20 años más, pero es la misma respuesta que hemos recibido desde los últimos 60 años. Por lo tanto, yo creo que deberíamos ser muy escépticos de alguien que dice, esta vez sí va a ser así, muy escéptico también de cualquier predicción confidencial que vamos a tener inteligencia artificial a nivel humano en los próximos décadas. Es probable que algún día la vamos a tener, pero yo creo que no es probable que esto pase durante varias décadas. Esto significa parcialmente que al mismo tiempo el uso del computador, todos los usos del computador van a tener que involucrar a personas. Cada vez cuando desarrollamos o modificamos el software de computadores, cuando las cosas salen mal y necesitamos personas que hacen las cosas que los computadores no podían hacer en primer lugar. Una forma en que las personas hablan de esto es decir, necesitamos personas aquí en el circuito. Y cuando decimos esto, se refieren o piensan en una persona con un computador. Pero yo creo que una manera mucho más útil de pensar en esto es comenzar con los grupos humanos que son responsables de casi todo lo que hemos hecho los humanos alguna vez en la vida y agregar computadores a estos grupos. Luego, los computadores pueden usar su inteligencia especializada para hacer las cosas que ellos pueden hacer mejor que las personas, y las personas pueden usar su inteligencia general para hacer todo el resto. Quizás incluso más importante es que computadores también pueden dar lo que pueden llamar la hiperconectividad, conectando a las personas a otras personas en escalas y en maneras muy ricas, nuevas, que nunca fueran posibles antes. Entonces, una manera de resumir esto es decir que necesitamos movernos desde el pensamiento de humanos en el circuito hacia los computadores en el grupo. Ese es mi slogan, mi moto para hoy día, para ustedes. Para hacer esto necesitamos pensar en cómo podemos crear grupos humanos o computacionales más inteligentes. Y una manera de pensar en esto, que es muy poderoso, creo yo, es pensar en los diferentes tipos de supermentes y cómo los computadores pueden ayudar a que este tipo de supermentes sean más inteligentes. Y yo quisiera darles unos ejemplos. Hoy día, ambos ejemplos de hacer cosas que se solían hacer con jerarquías, usando más comunidades para ayudar que estas decisiones se puedan hacer. El primer ejemplo que les quisiera dar es uno en el ámbito médico, que fue diseñado para doctores y para otros profesionales de la salud que necesitan consejo respecto de casos difíciles que tienen. Y en este sistema pueden entrar información respecto a los síntomas, los resultados de pruebas de laboratorio, otra información respecto del caso, y luego pasa al sistema, y cualquier persona en el mundo que tiene acceso al sistema puede ver estos casos y dar su consejo respecto de qué podría ser el diagnóstico, qué pruebas adicionales se podrían hacer, etcétera. Y lo que encuentran es que
al recibir opiniones múltiples respecto a esto, lleva a un diagnóstico más preciso y mejor tratamiento clínico. Y esto, en el sentido, es el resultado de la hiperconectividad entregada por medio de este sistema en línea. También han sido capaces de usar inteligencia artificial y aprendizaje con máquinas en este sistema para buscar patrones en la base de conocimiento de los casos que el sistema está acumulando. Y han encontrado que los programas de aprendizaje con máquinas pueden aprender patrones de estos casos que les permiten ser casi tan buenos, no exactamente, pero casi tan buenos como los doctores humanos en establecer el diagnóstico de las enfermedades. Y eso es solamente con el pequeño número de casos que tienen hasta ahora. Entonces, imagínense qué podría ocurrir si un sistema como este tiene millones de casos, mucho más casos que cualquier doctor humano vería en una vida entera. Yo creo que es probable que en este caso el sistema que usa su inteligencia artificial pueda ser capaz de hacer diagnósticos precisos de muchas diferentes situaciones, muchos diferentes casos, e incluso podría reconocer patrones de enfermedades que los humanos que ni siquiera hayan reconocido antes. El otro ejemplo que les quisiera dar es otro uso de comunidades. Esto es algo que se llama el Climate Collab, el colaboratorio climático, que es algo que hicimos en el Centro de Inteligencia Colectiva en MIT. En este proyecto estamos multiplicando el problema. Va a ser qué podemos hacer con el problema del cambio climático. Tenemos una plataforma y una comunidad en línea de cientos de miles de personas en el mundo. Incluye también expertos mundiales de cambio climático, también incluye personas de negocios, científicos, estudiantes, miembros de ONG y muchas otras personas. En conjunto, esas personas están desarrollando y evaluando propuestas para qué hacer respecto de diferentes partes del problema del cambio climático, desde cómo generar electricidad con menos emisiones a cómo reducir las emisiones de construcción y transporte, de cambiar actitudes públicas respecto del clima. Y de este proceso han salido varias ideas interesantes y útiles. Una de mis ideas favoritas es esta idea respecto de algo que se llama el solutor del sol. Es un panel solar de bajo costo que, aparte de generar electricidad, también genera agua potable limpia. Dos necesidades claves para millones de personas en el mundo. Una de las cosas que me gusta más de esta idea es que no vino de un experto en alguna parte de MIT o Stanford, sino venía de una persona joven, la mujer joven que sale en la imagen. Ella tenía la idea para este aparato cuando tenía solamente 16 años de edad, y ella después salió de la Universidad de Princeton Universidad, salió de ahí para ayudar a trabajar a tiempo completo para ayudar a personas a vender este aparato. Estos son solamente algunos ejemplos cómo los computadores pueden ayudar a las supermentes que sean más inteligentes. Hay muchos ejemplos en mi libro que se llama Supermentes, incluyendo cosas como predecir terrorismo, cómo lidiar con la pérdida de un trabajo o hacer planificación estratégica corporativa y muchas otras cosas. Antes de finalizar, quisiera dejarles una última reflexión respecto de a dónde estamos yendo, según yo, a largo plazo. Yo creo que mientras nuestro mundo se vuelve cada vez más conectada cercanamente con muchos tipos de comunicación electrónica, va a ser cada vez más útil visualizar a todas las personas y los computadores en nuestro planeta como parte, considerarlas como parte de una simple supermente global, y quizás nuestro futuro como especie dependerá de qué tal bien logremos usar nuestra supermente global para para hacer elecciones que no son solamente inteligentes, sino también sabias. Muchas gracias a todos. Ahí estaba Thomas Malone, este estadounidense que llegó hasta nuestro país a Congreso Futuro en el año 2019 y que nos ofreció esta charla Supermentes, la alianza entre humanos y computadoras.
Junto a él despedimos este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que estamos transmitiendo en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país. Nuestro compromiso es acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Por eso el Senado, en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades, se ponen a disposición de todos su Congreso Futuro en tu comuna en línea. Les recuerdo que pueden ingresar a www.congresofuturo.cl, además a las distintas redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Si quieren conocer más de las actividades que estamos realizando en Congreso Futuro durante el año. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y los dejo invitados a que nos juntemos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para conocer los futuros posibles que nos plantean cientos de científicos. Nos vemos.